¿Y qué es el podcast? Radio. ¿Y por qué no lo decimos? Porque nos da pena, porque la palabra radio nos da vergüenza, porque sentimos que es algo viejo. Cuando hablamos nosotros en términos de creación, como el dinero entra solito, pues no le echan ganas, la verdad. Y me fue muy mal, muy mal. Yo me quise ir del país de la vergüenza de haber estado ahí y de lo mal que me fue, para ordenarme que no usara mi nombre, para ordenarme que no apareciera ahí. Bueno, una cosa tan humillante. Nuevamente amigos de la Academia Mexicana de la Radio, qué gusto tenerles nuevamente en esta conexión a través de nuestro canal de YouTube para ofrecerle 100 entrevistas con 100 personalidades de la radio en México a 100 años de la llegada de este medio de comunicación tan importante y tan trascendente en la vida de todos nosotros. ¿Quién no ha escuchado radio aunque sea un instante? Pero en esta ocasión tenemos un gran, pero gran invitado. A mí me da mucho gusto tenerle porque él sí es un verdadero comunicólogo. O sea, él estudia, revisa, analiza, critica, construye, deconstruye, transforma todo lo que se hace en materia de medios de comunicación. Digo, en especial la tele, pero también en la radio. De hecho, él comenzó en la radio. Y para nosotros era importante tenerle porque es un oído y es un ojo pues muy crítico y seguro nos va a platicar de cosas muy interesantes en relación a la radio, que reitero, a 100 años de la llegada a México tiene todavía mucho que hacer y mucho que criticar y decir. Y para eso ya lo tenemos en la línea, me da mucho gusto saludarle, Álvaro Cueva. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por el enlace. Al contrario, mi querido Cuauhtémoc, muchas gracias a ti por esta oportunidad a la academia. Es un privilegio hablar de esto que tanto amamos, hablar de esto que tanto respeto. Gracias y gracias por tu presentación tan hermosa. No, te la mereces. Además, hace mucho tiempo, bueno, hace poquito nos conocimos en una estación de radio que ya nos vas a platicar. La pregunta que le hacemos obligada a todos nuestros invitados, Álvaro, es, acuérdate de cuando eras pequeño. Yo sé que tienes muy buena memoria y que nos digas qué estaciones o qué programas de radio escuchabas cuando eras pequeño y luego, sobre todo, cuando eras adolescente. Qué buena pregunta porque lo recuerdo con mucho amor. Te explico. Yo soy de Monterrey, nací en 1968. A mí me tocó una radio local, regia, preciosa, maravillosa, que además mis padres escuchaban constantemente y por tanto me hacían escuchar a mí. Nos despertábamos con la radio, poníamos las noticias de la radio y escuchábamos los anuncios cantados de la radio, porque en aquellos años no teníamos televisión matutina, la televisión comenzaba a mediodía. Eran otras realidades, eran otros tiempos. Y siempre en la mañana era escuchar la estación, una de las muchísimas estaciones locales de Monterrey. En Monterrey escuchamos mucha radio hasta el día de hoy. Y me acuerdo muy bien de escuchar la hora dicha por la radio tenía un peso familiar porque era, córrele, ya va a llegar el camión escolar por ti, córrele, ya nos tenemos que ir a la clínica, en el caso de mi mamá, que era recepcionista en una clínica del Seguro Social, en fin, eran unos momentos preciosos. Luego, camino a la escuela, era escuchar la radio. Escuchábamos programas, escuchábamos música, yo escuchaba mucho, bueno, en la camioneta de transporte escolar nos ponían la RG, que en aquellos tiempos tenía música en inglés, era muy vanguardista para nuestros estándares regiomontanos de música grupera local, y por tanto te daba como una especie de sentido de vanguardia, ¿no? De avance, era muy padre. Y de regreso escuchábamos La Tremenda Corte, que eran cintas viejísimas, pero no importa, te estoy hablando de principios de los años 70. Eh, te digo, la radio siempre estuvo conmigo en esas estaciones. Eran las estaciones de lo que hoy se llama Grupo Multimedios, que sigue siendo líder, que iban como cambiando de perfil y todo eso. Oye, y en la aborrecencia, ¿qué estaciones de radio escuchabas? Yo era como muy extraño. En la adolescencia también había otro fenómeno muy bonito. Te explico. La televisión terminaba.
No era como ahora que tenías 24 horas y muchas opciones y todo eso. Entonces, a cierta hora de la noche terminaba la televisión y ponías la radio para hacer las tareas, para hacer los trabajos en equipo era nuestra gran compañera. Y yo escuchaba mucho, porque yo era como muy raro, una estación que se llamaba Stereo Classic, que era lo más clásico de lo popular y lo más popular de lo clásico, que a ciertas horas de la noche ponía música clásica, pero todo el resto del día tenía música que hoy llamaríamos retro. Para los 80 era la música de los años 60, de los años 50. Esa fue la música de mi adolescencia, además, por supuesto, de lo que era hiperpopular, que si Menudo, que si Timberiche, que si todas estas cosas, ¿no? Ahora, tu llegada a la Ciudad de México, me imagino que también te encontraste con otro tipo de radio o ¿cuál fue la sorpresa o no hubo sorpresa? No, cuando yo llegué a la Ciudad de México, que en aquel entonces se llamaba Distrito Federal, en 1991, yo me convulsionaba con la radio, ¿eh? Porque no me hallaba, no encontraba, no ubicaba, eran demasiados grupos, demasiadas marcas, demasiadas opciones, demasiados perfiles. En el Valle de México tenemos medios públicos muy poderosos, tenemos estaciones culturales interesantísimas que no teníamos en Monterrey, o que yo no escuchaba en Monterrey, no podía captar en Monterrey, ¿sí? Entonces me volví adicto, que si Radio Educación, que si Radio UNAM. De hecho, por ahí comencé con Tito Vasconcelos en Medianoche en Babilonia en Radio Educación. Yo tenía una participación muy pequeñita que de repente mandaba por fax o de repente iba a hacer los domingos después del himno nacional. A ver, platícanos de ese momento porque es la siguiente pregunta para todos nuestros invitados. ¿Cuál fue el momento en el que tuviste tu primer acercamiento, ya sea de forma amateur o de forma profesional, a este medio que es la radio? Mi primer acercamiento fue cuando estudié la carrera. Yo estudié licenciado en Ciencias de Comunicación en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, con cualquier cantidad de becas y préstamos y milagros, porque era muy caro en aquel entonces y sigue siendo muy caro hasta el día de hoy. Y en algún momento, a la mitad de la carrera, llevabas laboratorio de radio. A mí me tocó en 1985. Lo recuerdo muy bien porque ya te imaginarás, siendo un hombre tan telenovelero, lo que más soñaba con hacer era una radionovela. Entonces, hicimos una locura que se llamaba Mexicanos en el Espacio, inspirada medio en un libro que anda por ahí, pero totalmente cambiado, donde contábamos una historia muy loca, pero con efectos especiales y todo eso. Por alguna extraña circunstancia del destino, a mí me tocó ser el narrador de la radionovela. Y lo digo así porque a mí no me gustaba mi voz. De veras, yo tenía serios problemas de autoestima y decía, mi voz es lo más horrible para la radio, yo nunca voy a hacer radio, bueno, gracias, aquí nos vemos, ¿no? Eh, pero ya sabes cómo son los trabajos en equipo en la universidad. Me tocó a mí y entre todos hicimos un libreto muy chistoso, muy divertido y nos quedó un capitulazo maravilloso. Lo recuerdo porque era el año del temblor. Aquí en la Ciudad de México. En aquellos años ocurría una cosa muy bonita. Yo, como todos los adolescentes, me preguntaba, bueno, ¿qué va a ser de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? En aquellos tiempos, las opciones mediáticas en Monterrey eran muy limitadas y yo no tenía ninguna palanca, ningún conocido, no era guapo, o sea, bueno, todo para perder. Y ocurrió un milagro. En el verano de 1985, justo en estas épocas en que estaba yo ya empezando a llevar la materia en el TEC, Multimedios, que en aquel entonces creo que se llamaba Estrellas de Oro, lanzó una convocatoria para crear talentos radiofónicos. Talentos ojo, no eran locutores, era producción y programación. Yo me inscribí y tuve el gran honor, te lo juro por Dios, de tomar clases con Ramiro Garza, una de las leyendas de la radio mexicana, uno de los creadores de esto, un hombre además con una inteligencia. Y nos enseñaron unas cosas que hasta el día de hoy recuerdo. Por ejemplo, las estrategias de programación son importantísimas y siguen aplicando. Y don Ramiro lo que nos decía era que el futuro de la radio era la radio hablada, pero la radio hablada en cápsulas. Y su sueño era que desde entonces, verano del 85, comenzáramos a producir, nosotros los jóvenes talentos, los nuevos, los desconocidos, cápsulas para el Mundial de Fútbol de México 86.
pero ocurrió el temblor en la Ciudad de México, todo se suspendió, todo se vino abajo. Imagínate el impacto nosotros en Monterrey, que todo se detuvo y ninguno de los que estuvimos en esa generación le seguimos, ninguno llegamos a nada, porque había mucho miedo, el miedo económico, ya sabes, ¿no? Y ahí fue donde empezó esto. Luego, en los 90, te digo, estuve con Tito Vasconcelos en Radio Educación. Pero, ¿y con Tito qué hacías exactamente? ¿Entrabas al aire o mandabas tú, como decías, utilizabas el valiosísimo fax para enviar tu información o qué sucedió ahí? Tito tenía el que yo considero primer gran programa LGBT en la historia de México, una cosa valiosísima en cuanto a libertad, en cuanto a derechos humanos, en cuanto a salud, en cuanto a muchas cosas, en una época en que no había redes sociales, en que el tema estaba prohibido, en que pasaban muchas cosas muy feas con nosotros. Y como yo escribía en el periódico Reforma, de repente hubo quienes me ubicaban y me decían, ¿por qué no haces algo con Tito? Y yo respondía, claro que no, yo soy pésimo para la radio. Yo no puedo, no tengo voz, no nada. Ándale, Álvaro, que sí, que no. Entonces me inventé una sección que se llamaba Páginas de la Vida, donde yo, de una manera un tanto chistosona, contaba mi patética vida como gay a principios de los años 90. El resultado fue muy divertido, fue medianamente exitoso, nos fue muy bien, y yo mandaba mis colaboraciones por fax. Pero de repente Tito inteligentemente me decía, tienes que venir, y bueno, pues yo me las ingeniaba y me parecía por ahí en Radio Educación, y decía alguna que otra cosa, y estaba muy bonito, o sea, yo era muy feliz eh, con este asunto, porque además para mí representaba mucho en términos de salir del closet, en términos de poner mi cara y mi nombre ante una cuestión LGBT, cuando te cerraban las puertas por pertenecer a la comunidad en todos los medios mexicanos, cuando te prohibían, porque a mí me prohibían hablar de tu orientación sexual ante una cámara, ante un micrófono, y yo ahí sentía que me liberaba. Ahí sentía que estaba haciendo lo que me correspondía, que estaba poniendo mi granito de arena para una cuestión social mucho más importante. Y Tito fue un gran maestro, ¿eh? Sí, y además tuviste el privilegio, primero trabajar con Tito Vasconcelos y luego trabajar en esa emblemática radioeducación que siempre ha marcado en materia radiofónica programas como el que tú mencionas, que para aquel tiempo, bueno, me lo quiero imaginar, Álvaro, fue algo de verdad, una gran vitrina, pero también una gran crítica de parte de esta gente mojigata y cerrada, ¿no? A mí me convocaron a una comida los jefes que tenía en el periódico Reforma para ordenarme que no usara mi nombre, para ordenarme que no apareciera ahí. Bueno, una cosa tan humillante, pero tan humillante, que ya no quiero ni recordarla. Por supuesto que no lo hice, ¿verdad? Estuve con Tito hasta que terminó el programa en algún punto de los años 90. Sí, 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 sí recuerdo haberlo escuchado. De hecho, alguna vez también recuerdo haberlo entrevistado ahí en la gloriosa XCW. Mm. Y no me quiero saltar la parte de la televisión, que esa te la voy a preguntar un poquito más adelante, pero recuerdo aquellos pasillos W cuando de repente te veo en un programa, porque ya te había visto mucha gente en televisión, Sí. y llegas a la gloriosa XCW. ¿Por qué digo gloriosa? Porque es de las estaciones más antiguas y la que salen todas las películas de las que ya hemos visto, Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, sale la W y de repente te veo en los pasillos. A mí sí me causó mucha emoción, como a mucho público. ¿Cómo fue ese momento de llegar a W, Álvaro? Para mí fue un gran honor. Te explico. Un hombre de mi generación sí entendía el peso de la marca XEW. Un hombre de mi generación sí sentía cosas, sí se le enchinaba la piel cuando don Jaime Ortiz Pino tocaba el xilófono. Tan, 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 tan. Era una emoción muy grande, era un gran honor. Yo me Sí, imaginaba, te lo juro por Dios, Agustín Lara, Pedro Vargas. Es que imagínate para un hombre que viene de una clase trabajadora de Monterrey como yo, de repente estar en ese micrófono, sí fue una cosa increíble. Además, yo estaba absolutamente derrotado, absolutamente deprimido, porque yo había estado en Ventaneando y me fue muy mal, muy mal. Yo me quise ir del país de la vergüenza de haber estado ahí y de lo mal que me fue. Pero Marta Susana, que tenía un programa que se llamaba De Revista, en la época en que Ricardo Rocha era el director, eh, me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿te animarías a venir? Y te digo por qué dije que sí,
porque me estaba muriendo de hambre. Estaba absolutamente en la miseria, en la ruina económica y nadie me daba trabajo, nadie. Ahí me iban a pagar 2 pesos, pero de 2 pesos en 2 pesos, pues juntas cuatro, juntas para el microbús, juntas para todo, ¿no? Entonces acepté y sí le batallé, porque te digo, yo tenía como este peso emocional de haber estado ventaneando, de entrar a una estación de radio que en aquel entonces era de Televisa, la enemiga de Ventaneando. Bueno, fue muy difícil. De hecho, la gente se me quedaba viendo. Desde que llegas ahí a la recepción, había como un impacto. En la banqueta es como que, ¿qué hace Álvaro Cueva aquí? Eh, pero mira, gracias a Dios, pues ahí le fui haciendo, ahí fui demostrando de lo que estoy hecho y el resultado fue muy bonito, porque en aquella época todavía gloriosa de la XCW, de repente íbamos a Alvarado, Veracruz a transmitir con la gente, de repente íbamos a exposiciones al World Trade Center a transmitir. Entonces tenías el contacto con el público y era muy bonito, muy, 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 muy gratificante. Y ahora sí, no me voy a regresar, otra vez me voy a regresar a esos primeros momentos, Álvaro, de las telenovelas. Era, ¿Cuál fue tu primera telenovela que viste que te impactó? No sé si en aquel tiempo, pues somos un poquito de la generación, de hecho somos de la generación. Yo recuerdo haber visto, creo que telenovelas en vivo todavía. ¿Será cierto o no? A ver, recuérdame. a mí no me tocaron en vivo, salvo un experimento que no alcancé a ver porque no llegaba a Monterrey, que se hizo por acá en Canal 4 después. Pero sí me tocaron en blanco y negro. Te platico. En mi contexto, los niños tenían prohibido ver telenovelas. Las telenovelas eran pecaminosas, las telenovelas eran para mujeres, las telenovelas eran exactamente lo que yo no debía de ver y ahí estaba, ¿no? Gracias a mi hermosa abuela que me permitía verlas y enamorarme de ellas. ¿Qué pasaba? Cuando yo llegaba del kinder, muy, muy, muy chiquitito, a mediodía, en el canal 3, que hoy es Televisa Monterrey y que se sintoniza en el 2, eh, o se sintonizaba, ya ni me acuerdo, perdón, el canal 3 de Monterrey, a mediodía retransmitía La Recogida, que era de los domingos verdes, ¿sí? Y yo, bueno, yo veía La Recogida y yo era un niño, la protagonista era una niña que sufría, yo era un niño que sufría, bueno, de aquí soy. Entonces, ella lloraba y yo lloraba. Y yo recuerdo que iba corriendo con mi abuelita y le decía, abuelita, abuelita, ¿verdad que yo no soy un recogido? Y bueno, ella me acariciaba y era una cosa como el melodrama en la pantalla y el melodrama en la vida. Eh, según mi memoria, eso es lo primero que vi. Tengo entre brumas algo de Simplemente María, la de Xavi Kamalich. Tengo por ahí entre brumas algo de Yesenia con Fanny Cano, eh, que eran muy primitivas para las audiencias de hoy, pero profundamente hermosas para el público de aquel entonces. Ahora, Álvaro, ¿qué te hizo venir a la Ciudad de México? ¿Qué buscabas en específico? Te digo la verdad, yo sí me sentía protagonista de una telenovela. Yo sí sentía que podía convertir mis sueños en realidad. Yo sí sentía que podía triunfar en la capital. Y juro por Dios que es cierto, en una caja de cartón metí eh, una televisión, una videocasetera, una cobija, un plato, un cuchillo, una cuchara, un tenedor. Y con esa caja, en el camión, me vine a la Ciudad de México a pedir trabajo a Televisa como escritor de telenovelas, porque mi sueño era escribir telenovelas. ¿Por qué mi sueño era escribir telenovelas y no actuar o eso? Porque, insisto, yo me sentía muy feo, yo no me sentía... Es que en mi contexto, los únicos que tenían participación eran los güeritos de ojos claros, o sea, lo que yo no era. Así que, ¿para qué perdemos el tiempo? Y así fue como me vine a la Ciudad de México. Eh, así. Ahora, Álvaro, esta base de haber escrito o este proceso de haber escrito en un periódico, te ayudó mucho, por supuesto, para continuar en los medios y después llegar a la crítica de medios. Yo escribo crítica desde secundaria. Pero ¿qué pasa? Pues obviamente no queda nada de eso. Por ahí tengo publicaciones de cuando estaba en la prepa. Siempre he sido como muy escritor. A pesar de que mi familia no viene como muy intelectual ni mucho menos, siempre he tenido ese gusanito. Y yo le echo la culpa precisamente a las telenovelas. Te explico. En mi infancia, en mis telenovelas,
los personajes siempre, siempre se querían superar. Siempre, siempre eran pobres que estudiaban y se convertían en ricos. Siempre eran personas que habían sufrido y que se convertían en empresarios, siempre. Y recuerdo que los actores, los protagonistas de las telenovelas eran pianistas y eran escritores, siempre era, entonces yo como que lo chupaba y si a esto le sumamos que a mí me tocó una gran época de la televisión pública donde teníamos Televisión Rural de México y teleteatros y todo eso, y Juan José Arreola, más cuando en Canal 5 pasaban Introducción a la Universidad en las tardes. Bueno, a mí me encantaba todo este mundo cultural y sin proponérmelo, mi base siempre fue escribir. Siempre, siempre fue escribir. Y lo primero que hice fue escribir. Y después, la radio. Fíjate, es que es como el camino del comunicador. Sí, ya has mencionado unos recuerdos bien, bien bonitos de la radio, de la televisión pública y también seguro en la radio, de estos programas culturales donde veías a los grandes escritores, a los grandes actores. ¿Qué pasó con eso ahora tú que estoy con un crítico que conoce muy bien estas venas de la televisión? ¿Sigue existiendo esa posibilidad, Álvaro, o ya se murió esa televisión? Recuerdo yo, y para terminar la pregunta, este programa en el Canal 2 de Juan José Arreola. Ahora impensable, Álvaro. Tuvimos grandes momentos de televisión cultural pública y privada. Tuvimos una época en que el 11, lo que llamábamos antes Canal 11, bueno, tenía una vocación cultural, educativa privilegiada. Tuvimos una época en que una Imevisión nos surtía de grandes contenidos. Tuvimos momentos muy especiales, muy, muy, muy especiales. Y en cuanto a medios privados, ¿qué te digo de las aportaciones del maestro Miguel Sabido, de lo que hacía Ricardo Rocha en Para Gente Grande? O sea, tenemos mucho material muy importante y aquí en la Ciudad de México incluso hubo un canal privado, un canal de Televisa Cultural. El viejo Canal 8 en sus últimos momentos tenía Videocosmos de Luis de Llano Macedo, tenía cosas bien interesantes. Lo que ocurrió fue que la industria giró y esto ya terminó. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, Canal 11 cambia de perfil y deja de ser un canal educativo para convertirse en un canal de servicio social. Y lo que teníamos de contraparte, que era Imevisión, pues fue vendida, fue privatizada y aquello terminó por desaparecer. Y en términos privados, las grandes televisoras, Televisa, bueno, dejaron de ser familiares para convertirse en medios que cotizan en la bolsa, en medios públicos, aunque el concepto medios públicos se pueda malinterpretar, ¿sí? Empresas públicas, ¿sí? Y cuando ya eres una empresa pública tienes que moverte mucho de acuerdo a la bolsa de valores y por tanto el rating. Y cuando hablas de rating, la cultura deja de importar como importaba. Y a partir de los años 2000, las televisoras privadas eh, traicionan toda esta parte que alguna vez fue cultural y la convierten en política y comienzan a manejar mesas de análisis político, la parte de la influencia y otros negocios que, bueno, nos conducen a la televisión que tenemos ahora en franca crisis. Álvaro, tú como un verdadero comunicólogo, porque sí lo eres en el estricto sentido de la palabra, que has analizado, que has visto, que has oído, incluso me atrevo a decir que conoces formas de hacer televisión de otros países. Uh -huh. ¿Estamos en México exactamente igual que en el mundo o que las grandes potencias de comunicación? O sea, ¿están con los mismos contenidos o el caso de México es muy particular? ¿O qué sucede en México? Gracias por preguntarme esto. Mira, México es una isla en el contexto global. No somos parte de las grandes tendencias, nosotros vivimos de nosotros mismos, porque para bien o para mal, somos una gran economía. Yo sé que esto contradice lo que ves en las noticias que dicen que el país siempre está agonizando y que somos lo peor del universo. No es cierto. México, y está documentado, es una de las más grandes 5 potencias consumidoras de contenidos de todo el planeta Tierra. Nosotros en México consumimos más contenidos que Francia. Nosotros en México consumimos más contenidos que Japón. Nosotros somos muy importantes en el mundo. Por eso Netflix viene para acá y pone un edificio acá. Por eso Amazon Prime Video invierte en nosotros. Por eso cuando HBO presenta algo, lo presenta aquí y no en otra parte de Latinoamérica. No es por las playas, no es por el clima, no es por la cercanía geográfica, es porque aquí está el dinero, con todo y que los medios insisten en vendernos la idea de que nuestro peso no vale. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos nosotros en términos de creación, como el dinero entra solito, pues no le echan ganas.
la verdad. Y como las audiencias han sido educadas bajo esta idea de lo ves porque lo ves, pues no hay nada que hacer. Es una desgracia. Tal vez en poco tiempo, y esto es una apuesta, gracias a la llegada de las plataformas, ¿sí? Que esto te abre al mundo, pues a nivel interno reaccionemos y empecemos a crear contenidos, pero yo no veo como muchas ganas de eso, ¿eh? Al contrario, siento que las plataformas se están convirtiendo en una nueva Televisa. Oye Álvaro, y en medio de todo esto que acabas bien de explicar, ¿no será que México también se acomoda a que trae lo que funciona en otros lugares y lo transmite aquí en México el término creo que puede ayudar, tropicaliza y Ujú. transmite aquel programa que está teniendo un boom en cualquier lugar? Vámonos, tráetelo para acá y lo hacemos. ¿Estará pasando eso? Qué bueno que lo pones sobre la mesa, te explico. Esto de comprar formatos o comprar historias pasa en todas partes. Pasa en todas partes. Lo ves en China, lo ves en la India, lo ves en Alemania, o sea, no porque nosotros compremos una historia para hacer la telenovela, nosotros somos menos que los demás. No porque nosotros compremos un programa de concursos o un reality show, somos menos que los demás. No. La diferencia es que nosotros solo compramos, no creamos. Ese es el problema. O sea, nosotros, y lo que creamos es muy poquito. O sea, no juega realmente. Entonces, ahí está el problema. Además de estar comprando como se compra en todas partes, tendríamos que estar generando formatos que nos compraran en Corea, historias que nos compraran en Gran Bretaña, ese tipo de situaciones, y no ocurre. Es muy penoso. Y es más penoso cuando descubres que históricamente países que siempre estuvieron atrás de nosotros, como Turquía, como Brasil, como Corea, son las grandes potencias ahora porque nosotros les enseñamos a hacer las cosas. Si tú vas con los turcos, ellos te dicen que aprendieron de alcanzar una estrella. Y nosotros ya no hacemos telenovelas juveniles, por ejemplo. Si vas con los coreanos, ellos te dicen que aprendieron de Carrusel. Y nosotros ya no hacemos telenovelas como Carrusel. Entonces, creo que tenemos que retomar el camino, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que inventar, porque además somos un gran país y somos un país de grandes, grandes creadores. Y si no me creen, miren lo que estamos haciendo los mexicanos en Hollywood. O sea, no es casualidad. O sea, esto no es un producto de la 4T o del Tratado de Libre Comercio. No, no, no. O sea, genuinamente, estos genios son genios. Y estos actores y estas actrices son actores y actrices que compiten contra lo mejor del mundo. Me has respondido una pregunta que te iba a hacer, Álvaro, esta cuestión del boom de la televisión, de que se veía en todo el mundo, que se consumían nuestras telenovelas, todo este asunto. Pero ahora, con estas nuevas tecnologías, este público de la televisión, yo recuerdo telenovelas que duraban, bueno, la última RBD que duró, ¿qué? 2 años o cuánto duró, qué cosa. Esto ya no va a suceder, Álvaro, o posiblemente suceda en algún momento. No, aquí está ocurriendo algo bien interesante. Todo está adecuándose a los nuevos hábitos y costumbres de las audiencias. ¿Qué pasa? El público ya no está dispuesto a estar 4 años viendo Mundo de Juguete o agujetas de color de rosa. Ya no, porque ahora el público trabaja en las tardes, la mujer está todo el día trabajando, el hombre a veces está en casa, todo cambió. Y yo creo que está muy bien eso. La cuestión es que nosotros queremos volver a hacer la historia que hicimos cuando eso no ocurría. O sea, ahí comienzan los problemas. Hoy, por ejemplo, hay tendencias muy valiosas, muy importantes de inclusión. Hay mucho cuidado en el manejo de los contenidos sobre mujer. Hay mucho cuidado en el contenido sobre comunidad LGBT. Incluso hay mucha fuerza, mucha lucha por incluir personajes trans y actores y gente trans en este tipo de materiales. Nosotros no estamos participando. Nosotros queremos volver a contar Los ricos también lloran. Si ustedes se fijan, cuando Disney retoma un clásico, lo retoma con inteligencia. A nosotros como que nos gusta traicionar y entonces le metemos prostitución y le metemos narcotráfico y le metemos política cuando es totalmente innecesario. Sí, muy interesante lo que acabas de compartirnos. Totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. De repente lo hacemos
medio extraño o lo desviamos completamente de la idea original que se tenía Creo para que esto. tenemos serios conflictos de identidad y tenemos serios problemas de clase con nuestros productos de cultura popular. Es como si nosotros asumiéramos que estamos mal, es como si asumiéramos que el santo vale menos que Superman. Y cuando nosotros decimos el santo vale menos que Superman, comenzamos a hacerlo mal. No, señoras, no, señores, el santo vale tanto más que Batman. Calimán vale tanto más que Wonder Woman. Pero ¿qué ocurre? Que no lo entendemos, nos sentimos chiquitos, entonces decimos, para sentirnos más, pues vamos a meterle sexo, vamos a meterle política y una primera dama, y entonces narcotráfico, y ahora secuestro. Y acabamos hundiendo al santo, hundiendo a Calimán y hundiendo a nuestros grandes clásicos de cultura pop. Es imperdonable. Y en medio de todo este escenario, Álvaro, que bien nos lo has contextualizado y bien nos lo has explicado, ¿cómo se cocina la radio actualmente? La radio que tú escuchas, la radio que como crítico de medios de comunicación, desde luego que tu punto de vista es importante. ¿Cómo escuchas la radio, güey? Gracias porque yo quería decirlo. Yo me enfrento a una dualidad muy fuerte y muy peligrosa, porque por un lado me hablan mal de la radio, por un lado me dicen que la radio está agonizando, me dicen que la radio ya no sirve, que la radio no nos escucha, pero por el otro, yo veo que la radio es el origen de todo. Yo veo que la radio juega más que nunca en el universo. Creo que la radio está no viva, lo que le sigue, pero como que la gente de la industria de la radio no se la cree, volvemos a lo mismo, y no la defiende, y no la llena de orgullo, y no la llena de prestigio. Te voy a poner ejemplos que me duelen mucho, ¿ok? Hoy, en el mundo entero, todos amamos, todos escuchamos podcasts. Grandes series de televisión, grandes películas de las salas cinematográficas, no de las plataformas, se inspiran en podcast. ¿Y qué es el podcast? Radio. ¿Y por qué no lo decimos? Porque nos da pena, porque la palabra radio nos da vergüenza, porque sentimos que es algo viejo que tenemos que corregir y que podcast suena como de mayor prestigio. No, no, por favor. Ahora, te voy a poner un ejemplo que acabo de ver y que me tiene, bueno, histérico. Eh, yo soy un gran consumidor de todo lo que te imagines en cuanto a contenidos y me encuentro con un producto que es fíjate cómo me la venden, telenovela en podcast. Se llama algo así como La Princesa de South Beach y aparece en un canal que se llama Mi Cultura Podcast, algo así. Ok, me meto, lo escucho y la telenovela podcast es una radionovela, como la que yo hice en 1985, como las que oíamos de niños, como las que todavía por ahí se hacen para efectos sociales. ¿Por qué no la llamamos radionovela? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué sentimos que si usamos estas palabras, que son las que se tienen que usar, estamos mal? Ahora resulta que Orson Welles se equivocó y que él debió haber hecho podcast de la Guerra de los Mundos. O sea, no, tenemos mucho trabajo en cuanto a la dignificación de la radio en el siglo XXI y sobre todo con las nuevas generaciones, porque así como las mejores telenovelas de la televisión estaban inspiradas en las mejores radionovelas de la radio, hoy las mejores series están inspiradas en los mejores podcasts como Doctor Muerte, que es una locura. Pero ¿qué ocurre? Estamos mal. Por ejemplo, mi querido Cuauhtémoc, yo sería de la idea de que las televisoras mexicanas le inyectaran dinero a la radio para que precisamente sirviera como un gran laboratorio de creación de contenidos que luego ellas pudieran llevar a la televisión y al mundo a través de las plataformas. Pero no lo hacen porque consideran a la radio como un medio inferior. Eso no lo podemos permitir. Necesitamos estimular dos cosas en México, a la radio y a la industria editorial, porque ahí está el germen de todo lo superior. Matas a la radio, dejas de hacer series buenas, dejas de hacer películas buenas. Matas a la industria editorial, dejas de hacer lo mismo. O sea, no podemos permitirlo. Y es que me remonto a 1950,
Álvaro, cuando llegó la televisión a México, Ujú. no pudo, tuvo que pedirle prestado los contenidos que tenía ya la radio, bien constituidos, bien formados, con grandes conductores, se los pidió prestado y fue la radio por la televisión. Y entonces ahora, y la siguiente pregunta es, y seguro vas a tener un punto de vista muy, muy importante, ¿cómo complementarlo con tantas redes sociales, con todas estas nuevas tecnologías, Álvaro? Yo creo que las redes sociales y en general todo el mundo digital es perfectamente compatible con las industrias tradicionales como la radio y la televisión. Lo que ocurre es un fenómeno muy desagradable donde, por un lado, hay mucha arrogancia de la gente, sobre todo de la industria de la televisión. Es así como que, oh no, yo no me voy a rebajar con estos escuincles pedorros que no saben nada de la vida. Yo no voy a hacer el caldo gordo a Facebook o a Twitter porque no son de mi grupo empresarial, entonces no, y voy a crear una plataforma superior a Spotify porque, ¿cómo me voy a? ¿Sí me explico? Eso, esa soberbia, pues nos tiene como nos tiene, ¿sí? Y por el otro lado, ojo, está este asunto de como de división, de odio, de yo no le voy a hacer el favor a la radio, no, o sea, porque finalmente yo soy otra cosa, y si puedo me desprendo de mis estaciones de radio porque ya están muriendo, o sea, no, hay mucho que trabajar. Muy interesante lo que acabas de comentar, Álvaro. Ahora, ¿qué le recomiendas tú a los jóvenes de hoy que quieren estar en medios, como sea? Ya sabes que todos quieren estar frente a la televisión, a la cámara, el sueño, frente al micrófono. Pero ¿qué le dirías a todos esos jóvenes que nos escuchan, a toda esta nueva generación que va a llegar en algún momento a los nuevos medios de comunicación o a los tradicionales? ¿Qué les dirías? Te digo la verdad, yo no tengo nada que decirles porque lo están haciendo muy bien. Hay una cosa como de amor propio que admiro mucho en las nuevas generaciones. Yo soy un gran fan de los jóvenes. Contrariamente a la gente que los ataca, que es que por generación de cristal y no sé qué, yo creo que es todo lo contrario. Son unos guerreros, unas guerreras, los amo mucho, porque fíjate, ellos tienen las puertas cerradas en los medios de comunicación. Si llega un muchachito ahorita a decir, quiero ser reportera de espectáculos, no la van a recibir. Las reporteras de espectáculos tienen más de 40 años, si no es que 50. No puede ser en un país de jóvenes, por el amor de Dios. Y ni hablemos de deportes y ni hablemos de otras cosas. No hay manera de que entren, de veras, no hay manera. Pero ¿qué hacen? Lo que la vocación les dicta. A través de sus celulares, a través de las camaritas que alcanzan a comprar, a través de lo que pueden, hacen podcast, hacen participaciones en YouTube, inventan contenidos por aquí, suben críticas por acá, hacen hilos de Twitter, hacen lo que pueden. Ahí es el semillero. Ahí es donde uno detecta dónde están los talentos. Y yo por eso te digo, creo que eso es muy bueno, creo que eso les da eh, la posibilidad de desarrollarse. ¿Cuáles son los problemas? Primero, que no les pagan. Eso es injusto. Y segundo, y fíjate lo que te voy a decir, porque aquí está la gran bronca institucional. Estos chiquitos que ya están haciendo carrera por acá, pues ya hacen carrera por acá. ¿Tú crees que van a querer entrarle a la radio tradicional? ¿Tú crees que van a querer entrarle a la televisión? No. Y en muy pocos años vamos a tener un hueco porque vamos a tener una televisión hecha por puros viejitos y unos medios digitales hechos por puros jóvenes. Y nuestros medios, la radio, la tele, se van a quedar como una cuestión de museo. Eso pasa en México. Sí, 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 qué bien lo ilustras, ¿eh? Lo ilustras perfectamente. Entonces, la realidad es que se le tiene que dar espacio a toda esa juventud que pues tiene muchas ganas de hacer cosas como lo tuvieron hace 30, 40, 50, los que están haciendo ahora medios. Pero además los empresarios no los dejan, porque cuando llega a entrar un jovencito a un programa en la radio, a un programa en la tele, inmediatamente, no, tú tienes que preguntar esto, no, es que está prohibido hablar de este tema, es que no, a ella no porque pertenece a otra empresa, porque si tú haces cine, estás haciendo publicidad. Entonces, acaban frustradas, frustrados. Álvaro, me gustaría pasarme horas y horas y horas platicando de lo que tanto nos apasiona, que son los medios de comunicación, en especial para mí la radio y también para ti.
Pero ¿dónde la gente puede verte, puede escucharte, puede leerte? Compártenos los libros que has escrito, ¿dónde te puede ver en este momento? Estoy a sus órdenes en un conjunto de plataformas que amo porque me permiten hacer lo que más me gusta en la vida y porque me dan absoluta libertad editorial. Estoy en todo lo que tiene que ver con Grupo Milenio. Me encuentran ahí en milenio.com, en Milenio Diario, en Milenio Televisión. Me encuentran en Canal 22, me encuentran en el 11, me encuentran en Heraldo Televisión, me encuentran en la revista Pantalla de Cristal Telemundo, me encuentran en el periódico del Doctor Simi. Yo soy un trabajador mexicano más que tiene que hacer muchas cosas para sobrevivir y lo digo con mucho orgullo porque ahí vamos todos juntos en esta lucha. En mis redes sociales es muy fácil. En Twitter soy @Álvaro Cueva y en las demás Álvaro Cueva TV. Álvaro Cueva TV. Si me mandan mensajes, soy yo, o sea, yo atiendo mis redes. A veces me tardo mucho en contestar, pero les juro que sí contesto. En eso que dijiste al final, lo subrayo y lo reitero, de los pocos, tú atiendes, te tardas, pero estás ahí, les mandan mensaje a la gente, estás al pendiente, es más, te apenas porque no les contestas luego, luego, lo cual habla de una humildad y de una dignidad para este medio, de verdad, fuera de serie. ¿Con qué te quedas de esta charla, Álvaro? Con una gran sensación de agradecimiento porque, créeme, para alguien que siempre vio a la radio como un medio superior, para alguien que nunca se sintió lo suficientemente capaz para hacer una carrera en radio, estar aquí contigo significa mucho. Significa que sí hice esa carrera, pero de manera diferente y aprecio mucho que me permitas hacer estas reflexiones porque, por increíble que parezca, es muy difícil hacerlas públicamente. Como que hay miedo, como que hay intereses, como que hay cosas y jajaja, jojojo. No, esto es un tema de seguridad nacional, esto es un tema de cultura nacional, esto es un tema mucho más importante de lo que algunas personas pudieran suponer. Muchas gracias, Cuauhtémoc. No, gracias a ti, Álvaro. La Academia Mexicana del Radio es tu casa. De Gracias. hecho, te vamos a invitar muy seguido para que des pláticas como la que tuvimos en este momento, ya concentradas en puntos medulares y nodales que necesitan los medios de comunicación, que además, reitero, como comunicólogo, lo sabes y lo dominas de verdad magistralmente. Esta es tu casa. Yo te aprecio mucho que hayas aceptado porque sí tenías que estar como crítico de medios, como gente que pasó por la radio y que escucha radio y que sabes lo que le hace falta a este país en materia de contenidos de comunicación. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias de corazón. Abrazo fuerte a todos en la academia, a la gente que nos estuvo escuchando. Gracias.